¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son las enfermedades mentales más peligrosas del mundo. Fíjense, aun cuando en los recientes años se han diagnosticado millones de casos, la gravedad está relacionada con el daño que pueden provocar a quienes la padecen y a quienes conviven en el entorno. Es impresionante. Estamos hablando de trastornos originados por desórdenes neurológicos y psicológicos que desembocan en conductas anormales. De hecho, fíjense, la Organización Mundial de la Salud señala que al menos un tercio de la población mundial sufrirá algún tipo de desorden mental durante su vida. Estamos hablando de al menos un tercio de la población mundial. Vamos a empezar con un síndrome que se llama Cotard. Este síndrome encabeza la lista de las más graves porque provoca la idea, escuchen esto, de estar muerto, o que se ha perdido sangre, o que se ha perdido algún órgano interno. Imagínense pensar esto. Es un delirio sumamente peligroso porque la persona trastornada puede actuar de manera imprevisible al sentir que se desangra. O imagínate que de repente sientes que se te abre el tórax. Los enfermos con este síndrome rehúsan primero el contacto social, descuidan paulatinamente su bienestar personal y les entra una depresión que es peor. Pueden de verdad morir por pensar que están muertos. O sea, imagínense esto. Después del síndrome de Cotard, hay una... esto es terrible porque es como otro síndrome que tiene que ver con la autolesión o el suicidio, perdón, donde se incluyen conductas como cortarse las manos o los brazos, quemarse. Y aunque no siempre se busca la muerte, sí se busca llamar la atención de las personas en el entorno. Este trastorno es muy grave porque suele culminar en la muerte. ¿Por qué? Porque no calculan. O sea, pueden estarse quemando y no dejar de quemarse hasta causarse la muerte porque no sabes qué tanto es tantito, pues. Sí, claro. O se pueden cortar y ahí te encargo que agarren una vena importante, ¿no? Y entonces se desangran. Así es. No le pueden calcular. Fíjense. Acuérdense, en primer lugar, el síndrome de Cotard. Cotard. La idea de estar muerto o que pierdes algún órgano, que se te abre el tórax, que pierdes sangre. Autolesión o suicidio. Tercer lugar, el trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidades múltiples. ¿Qué significa? Se desarrollan distintas conductas y comportamientos. Es una de las enfermedades que origina mayor inquietud en quienes la padecen y para la que no hay tratamiento completamente efectivo. Es muy difícil diagnosticarla, tanto por los aparatos psicosométricos empleados como por la cantidad de personalidades que puede tener un solo paciente. ¿Leyeron Civil? Ajá. El libro Civil, Civil. que tenía 12 personalidades, Exacto. ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, un enfermo con este trastorno puede tener una personalidad muy dulce y controlada, pero otra de sus personalidades puede ser un asesino serial. Y de repente otra de las personalidades, una gente sumamente culta y encantadora. Hay una película que se llama Fragmentado que está en Netflix. Buenísima. Tienen Véanla. que ver Fragmentado. Ay, esa la debería de recomendar Sandy. Santiago Bissell, sí, fíjate. Bueno, vámonos con la esquizofrenia. La esquizofrenia es un mal causado por una anomalía en los procesos cognitivos y por una pobre respuesta emocional. Es decir, la persona no percibe la realidad
ni reacciona de manera normal, siendo las voces en su cabeza uno de los síntomas más comunes. Lo que les pasa con la esquizofrenia es que sufren terriblemente y tienen un lenguaje y pensamiento desorganizados, delirios, alucinaciones, trastornos afectivos, conducta inadecuada. Y nos vamos con un quinto lugar que se llama mutismo. No, escuchen esto, mutismo selectivo. Es muy frecuente en niños, sobre todo cuando empiezan la etapa escolar. En la mayoría de los casos, los síntomas van desapareciendo poco a poco. Solo se llega a la mudez, se quedan mudos para siempre en ciertas circunstancias sociales. Hay otro síndrome que se llama de pica o alitrofagia. Se comen las cosas que no son alimentos. Se comen la tierra, la pintura, el papel. El cabello. El pelo. O se empiezan a agarrarse. Mira, con el pelo verde ya no me alcanza porque me tusaron. Pero se agarran el pelo y se lo empiezan a morder, a morder, a morder, a morder, hasta quedarse pelones. Fíjense, los países desarrollados tienen más casos de trastornos mentales, pero también se cree que se debe a que tienen mayor diagnóstico. Porque los países subdesarrollados, pues ahí te encargo que no tienen tantos diagnósticos como los desarrollados. Ahora, aun cuando no parecen existir condiciones geográficas para cada enfermedad, los climas invernales y carentes de luz solar están asociados con la depresión. ¿Cuántas personas conocen alguno de estos trastornos mentales? Y yo les pregunto otra. Imagínense que durante 6 meses oscurece a las 4 de la tarde. Eso pasa en Alemania. 6 meses oscurece a las 4 de la tarde. Y amanece a las 8 o 7 de la mañana. ¿Estamos? Ajá. No saben los niveles depresivos en esa población, porque está oscuro. Hay otra película también que tiene que ver con... La de esquizofrenia es la de Una mente brillante. No, pero esta tiene que ver con el asunto de la oscuridad. Bueno, de eso y más vamos a platicar En hoy. Seattle también llueve mucho en la ciudad de Seattle y entonces también la gente es muy depresiva, de las ciudades más que tiene mayor depresión en Estados Unidos, precisamente por la lluvia. De eso que vamos a hablar, quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde, mucho que compartir. Y nos vamos con Gonzalo Oliveros a Nueva York, Santiago Bissell con De 3 en 3. Vamos a hablar de los trastornos mentales, cómo es vivir con una enfermedad mental. Tenemos mucho que compartir el día de hoy. Quédense. Arrancamos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo, pie derecho.